Vamos a dar ahora una taxonomía muy básica y sencillita de los métodos de la estadística o de Machine Learning, muy general, como para primero dibujar un poco el universo en el que nos vamos a mover y después enfocarnos en qué es lo que vamos a estudiar en la materia. Pero vamos a empezar primero con una gran caracterización, que es partir a los métodos en los métodos supervisados y métodos no supervisados. Y cuando decimos supervisados, la idea es que en realidad tenemos una variable, unas variables muy privilegiadas y muy distintas, que son como mis Y, la variable target, la variable a ser explicada, que en general es la que supervisa o la que me enseña, la que entrena el método para aprender a clasificar o a hacer una regresión de esa variable Y en función de las X. Cuando la variable Y es una variable categórica, a estos métodos supervisados los llamamos clasificación, y cuando la variable Y es una variable numérica, lo tenemos llamando métodos en general de regresión. Los métodos más sencillos y más comunes de clasificación quizás son Classification y Regression Trees, que es un método de la estadística muy tradicional, y un método del Machine Learning muy usual es Super Vector Machines para clasificación. Y quizá exponentes de métodos de regresión que vienen de la estadística, lo podemos pensar en los modelos lineales, y del Machine Learning un poco en las redes neuronales. Por otro lado, los métodos no supervisados, estos se caracterizan porque no tienen una Y, una target, que es la que supervisa el problema, sino que de alguna manera todos los datos, las variables, son todas de alguna manera de la misma naturaleza. Y no es que estamos interesados en predecir o clasificar una Y en función de las X, sino que en general tratamos de extraer algún tipo de información directamente de esas variables que tienen toda la misma naturaleza. Los métodos no supervisados tienen muchas subtipologías distintas, pero quizá dos bien diferenciadas sean por un lado la segmentación, los métodos de segmentación o clustering, que lo que hacen es separar los métodos en las observaciones en grupos que son parecidos dentro de cada grupo y distintos entre grupos. Eso es como por ejemplo métodos como K-medias o clasificación jerárquica. Y por otro lado, las técnicas que se llaman las técnicas factoriales, que toman los datos y tratan de descubrir dimensiones implícitas como ejes explicativos de los datos, automáticamente de los datos sin necesidad de una variable supervisora. Un ejemplo muy tradicional de estos componentes principales. ¿Cómo imaginarse esto? Pensemos primero, esta es la idea gráfica que uno puede tener en la cabeza de la separación entre métodos supervisados y no supervisados. Por un lado, pensemos que tenemos nuestros grupos de variables que conceptualmente las vamos a separar en las variables X, las explicativas, y las variables Y, o las variables Y, que son las variables a ser explicadas. En este gráfico se puede ver de la siguiente manera. Estos dos ejes X1 y X2 serían las variables explicativas, y este eje de alguna manera sería la variable target Y a ser explicada. En realidad, y esto es un resultado muy básico de la teoría de probabilidad, el espacio conjunto de estas tres variables, de X1, X2 e Y, acá están escritas siempre como dos grupos de variables, las explicativas y las a ser explicadas, se puede siempre particionar la conjunta de X e Y, por un lado, en el espacio, en la probabilidad de Y condicional a X, y por otro lado en la medida de X o en las probabilidades de X. O sea, yo puedo reconstruir la ley de comportamiento conjunto de X e Y en base a una ley marginal de comportamiento de X y una ley de comportamiento de Y, sabiendo que los valores de X. O sea, yo siempre puedo partir el comportamiento conjunto de X e Y de esta forma. Y si lo pienso así, si lo pienso de esta manera, la ley condicional de Y dado X y los métodos que tratan de predecir o de modelar, o por lo menos de captar esta probabilidad condicional de Y dado X, es esencialmente lo que caracteriza a los métodos supervisados, donde yo trato de aprender algo sobre la variable Y, puede ser su comportamiento medio o su comportamiento funcional o alguna característica en particular de Y, condicional a que observo ciertos patrones, ciertos datos de las covariables.
Y a estos métodos se los llama supervisado porque de alguna manera es esta variable Y que está supervisando el aprendizaje a través de las X. Por otro lado, los métodos no supervisados son métodos que de alguna manera trabajan en un espacio donde no hay una separación entre Y y X. No hay un condicionamiento, sino que lo que hay es un espacio conjunto. Y trabajan directamente en este espacio. No necesariamente es que las X van a ser variables explicativas, pero el término explicativo se le da en general cuando en realidad uno tiene una variable a ser explicada como el Y. Sino que podemos pensar en las X como si fueran features directamente, atributos, que vamos a utilizar, por ejemplo, para segmentar los datos. Esa es un poco la idea.